El camino a la guitarra. Ciclo de conciertos y entrevistas virtuales a destacados guitarristas del mundo. Dirigido a los amantes de la música y en especial a los amigos de la guitarra. Programa mensual producido por la Academia Internacional de Guitarra a cargo de Víctor Santaella. Hoy presentamos Berta Rojas. Bienvenida, maestra Berta Rojas, al programa El Camino a la Guitarra, ciclo de conciertos y entrevistas virtuales de la Academia Internacional de Guitarra Víctor Santaella. Qué gusto, qué honor, bueno, qué privilegio poder tenerla acá de invitada el día de hoy. Realmente para mí, pues, muy emocionado de poder conversar con usted el día de hoy. Y bueno, que nos cuente un poco, pues brevemente, cómo ha sido pues la historia de la maestra Berta Rojas, la cual, bueno, es una guitarrista muy reconocida. Entonces, bueno, como le comento, muy emocionado y bueno, bienvenida a este espacio del Camino a la Guitarra. Hola Víctor, un gusto estar en compañía tuya, un gusto poder conversar de una pasión común, ¿no? Que es la guitarra. Tú me preguntas de mi camino con la guitarra y creo que mi camino con la guitarra es un camino de fascinación con el instrumento, sus posibilidades y una vida de pasión, ¿no? eh, una vida de pasión para tratar de descubrir sus innumerables secretos, ¿no? Y en ese camino estoy y ese camino permanece. Encontré algunas respuestas y en la medida que encuentro algunas respuestas se multiplican las preguntas, así que es un camino que no se termina. Vale, excelente. Bien, gracias, maestra. Bueno, la idea es eso, pues, conversar, que nos cuente un poco de usted. Y bueno, primero que nada, ¿de qué parte del mundo es, maestra? ¿Dónde nace usted? Y bueno, ¿dónde se encuentra actualmente, no? Bueno, sé que usted es una maestra que pues viaja por todo el mundo permanentemente, pero bueno, digamos dónde reside, ¿no? ¿Dónde nace y dónde reside? Bueno, resido en Boston, en Massachusetts, pero en este momento estoy disfrutando de mis vacaciones y las estoy pasando en Paraguay. Ok. Así que esta llamada tuya me encuentra en mi terruño. Ok, Paraguay, excelente. Bien, maestra, ¿cómo, ahora bueno, ya pasando a cómo se inicia usted en esto de la guitarra o de la música? ¿A qué edad comienza con la música? Sea con la guitarra directamente o bueno, otro instrumento o con la música. ¿Cómo se inicia? ¿A qué edad aproximadamente? Creo que mis inicios con la música son con la guitarra popular, Ujú. y el piano un poco más tarde. En mi casa compraron un piano, entonces con el piano empecé mis primeras lecciones de música clásica, ¿verdad? Después también ya pasé de la guitarra popular a la guitarra clásica. Estudié con el maestro Felipe Sosa y la maestra Violeta Mestral, que fueron mis profesores de guitarra clásica en Paraguay. Y piano con la profesora Rosa Mereles de López. Ellos les debo mucho, ¿sabes, Víctor? Porque creo que a tus primeros maestros les debes sobre todo el haber cuidado y protegido eh, tu gusto por la música. Es muy fácil cuando uno es pequeña, ¿verdad? De llenar quizás ese universo tuyo de una exigencia que por ahí puede alejarte, ¿no? De esas ganas que tienes de jugar con la música. Sí. Creo que en inglés esa palabra to play, ¿no? Tiene mucho de eso, ¿no? Ese encuentro lúdico que entiendo yo debe ser quizás la primera forma y la forma más linda de hacer música, ¿no? Entonces creo que lo lúdico no se perdió de eso y por eso quizás se continúe haciendo música, ¿no? Claro, claro, bien, perfecto. Y bueno, ya comenta que estos maestros fueron su apoyo y su guía, ¿no? En su momento. Y bueno, a nivel familiar, ¿usted es la única músico o hay otros músicos alrededor suyo?
¿Y cómo fue ese apoyo también desde el punto de vista familiar en relación a la música? No, mi familia es una familia de gente que ama mucho la música Ok, y uno de ellos se ha dedicado a la música, ¿no? Que es mi segundo hermano, que es tecladista, ¿no? Entonces ha tocado profesionalmente en una banda muy conocida acá en Paraguay. Y mi hermano mayor es guitarrista también de alma, ¿verdad? Y de hecho creo que es mi hermano mayor el primero que pone una guitarra en mis manos, ¿no? ujú, Mi hermana es arquitecta, así que ella no se ha dedicado a la música, pero también ha estudiado piano. ujú. Así que en mi familia la música ha estado siempre presente, ¿no? Quizás también como una forma de vincularnos que a veces ha sido más efectiva que las palabras, ¿no? Sí, está bien. Claro, yo siempre hago esta pregunta también rompiendo un poco, claro, viene de familia de músicos y es mucho más comprensible, ¿no? Pero siempre rompiendo un poco el mito del temor a ser músico, ¿no? A nivel profesional, que hay muchas familias que a veces tienen ese temor y hay que como que romper un poco con ese mito, ¿no? De que de la música, pues es una carrera igual que toda, donde el camino exitoso depende de cada quien, ¿no? Pero siempre es importante en este caso, pues mostrar estos ejemplos de personas exitosas en este camino de la música, ¿no? Ahora, sus estudios musicales, si nos puede contar un poco brevemente, porque claramente, pues sé que usted tiene una larga trayectoria a nivel de estudios, pero si nos puede contar un poco, pues bueno, en Paraguay, dónde inició, luego, pues dónde continúa, hasta que, bueno, llega a Estados Unidos y, bueno, parte de cómo ha sido la formación de la maestra Berta Roja. Bueno, ya te conté de Paraguay, luego fui a estudiar al Uruguay. En Paraguay en esos tiempos no existía la posibilidad de estudiar música a nivel universitario y yo quería estudiar Ujú, música a nivel universitario, entonces Uruguay fue la alternativa para mí. Estudié allí en la Escuela Universitaria de Música y tomé clases particulares también con el maestro Abel Carlevaro. En la Escuela Universitaria de Música tomé clases con el maestro Eduardo Fernández, con el maestro Mario Paisé. ujú. Fueron mis maestros y mis guías en esos años en esa escuela, que es una escuela realmente maravillosa, Sí, y donde he tenido además la alegría de poder estudiar y ser admitida como estudiante extranjera, ¿no? Cosa que le agradezco mucho. Le agradezco mucho al sistema educativo uruguayo, ¿no? La oportunidad de formación. sí, bueno, la escuela del maestro Abel Carlevaro, pues claramente Él es, no enseñaba en la escuela universitaria de música, él enseñaba en su casa en ese tiempo. sí, Pero además de esas clases particulares con él, yo estudiaba con Eduardo Fernández en la sí, escuela universitaria de música. Sí, sí, también, bueno, discípulo, ¿no? Del maestro Abel Carlevaro, ¿no? así O es. sea que una escuela pues súper reconocidísima. Y en Estados Sí. Unidos, luego que termina sus estudios en el Uruguay, ¿qué hace luego? Me voy a estudiar Ujú, como una beca del Kennedy Center. Me ujú, voy a estudiar a los Estados Unidos, hago una audición e ingreso al Peabody Institute, que es la escuela de Johns Hopkins University, la escuela de música. ujú, Y allí hago una maestría en música con la guía del maestro Manuel Barrueco. Y también le asiste en un gran porcentaje de las clases el maestro Ray Chester, ujú, también fue mi profesor. Después, el último año de otra carrera que hice también allí, que es el grado de Performance Diploma, hice el primer año con Manuel Barrueco, y luego termino la carrera con Julian Gray. Así que ellos fueron mis maestros en los Estados Unidos. Muy agradecida por las oportunidades también de ujú. formación que gracias a la beca primero del Kennedy Center, luego becas de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y de la propia universidad me permitieron hacer este tiempo de estudio en los Estados Unidos. Sí. Ha sido realmente muy valioso. Sí, maestra, y bueno, tengo una pregunta difícil, ¿no?
Pero dentro de los maestros con los que ha estudiado, ¿cuáles han sido esos maestros más significativos? Pues claramente tiene una lista larga de maestros. Algunos me obvian la pregunta porque claramente, pues todos los maestros son importantes, ¿no? Pero quiere mencionar algunos maestros, ¿quiénes han sido esos maestros más significativos en ese proceso? Yo creo que cada uno de ellos me ha dado algo, ¿verdad? Ujú, Algo, una enseñanza que atesoro y una enseñanza que permanece. Y todos nuestros maestros con sus luces y con sus sombras aportan, incluso desde la luz y desde la sombra. ujú. Porque muchas de las lecciones más duras que se aprenden también forman parte de lo que somos hoy, ¿no? Así que yo no podría decirte, Sí. no sé, no entiendo muy bien hacia dónde va la pregunta, pero Ujú. sí puedo decirte que cada uno de ellos ha dejado su marca en mí. Claro, claro. Cierto, claro. Cuando yo hago esta pregunta es porque en algunos casos, pues, así como lo mencionó al principio, hay guitarristas, hay maestros que, bueno, son como una guía, ¿no? En mi caso, pues, el maestro Lorenzo Camejo, pues, siempre fue como mi guía. Y aunque, bueno, he estudiado con otros maestros, pero el maestro, bueno, siempre estuvo ahí como en mi guía. Y para mí él es como un padre desde la guitarra, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta a veces va un poco más por allí, ¿no? Pero sin compromiso alguno, claramente, pues el camino de tantos maestros con los que ha compartido, pues es muy difícil, pues en este caso, poder precisar algo así, ¿no? Pero bueno, excelente, buena en este caso la respuesta. Maestra, ¿cuántos años de carrera tiene ya? ¿Tiene la cuenta o no? No, sinceramente no, no sabría decirte cuántos años, sí puedo hablarte de que inicio, creo que lo que puede considerarse un primer concierto importante en Londres en el año 92, ¿no? Ok, El año 93, Washington, creo que esos fueron los conciertos como que inician mi paso por el mundo profesional, en el que todavía estoy activa, ¿verdad? Así que eh, yo nací en el año 66, así que más o menos puede darte una idea del ok. tiempo que llevo en esto. Bien. Eh, Pasando ahora a un tema un poquito más de estudio, también de ejemplo para los jóvenes guitarristas, ¿no? Claramente, bueno, usted es una maestra profesional y tiene una dinámica diferente, pero ¿cómo organiza su estudio, no? Usted es una guitarrista activa 100%, dando conciertos permanentemente. ¿Cómo planifica la maestra Berta Rojas su dinámica de estudio? Le dedica un tiempo específico al estudio? ¿Tiene algún ritual en lo personal? Técnicamente, o sea, cómo organiza la maestra Berta Rojas su estudio e incluso, bueno, qué recomendación le puede dar a un joven estudiante de guitarra para lo que es la parte del estudio, que bueno, yo también como profesor siempre noto que lo más complicado es el estudio, ¿no? Esa manera de compenetrarse al momento de estudiar para poder ir logrando los resultados. Y a muchos lo que les cuesta es esa parte del estudio. ¿Cómo lo organiza usted desde el punto de vista profesional? Y bueno, ¿qué consejos le daría a un guitarrista, a un joven guitarrista? Yo añoro Ujú, el tiempo de encuentro con el instrumento. A mí me gusta mucho pasar tiempo con la guitarra, ¿verdad? Entonces para mí no es forzado esto. Y creo que eso es algo para por ahí plantearse cuando uno es joven y está en la búsqueda como de su sonido y de sus razones por las cuales uno hace música, ¿verdad? Entonces, en mi caso es porque me gusta mucho y porque disfruto de ese encuentro. Entonces, para mí la práctica no es una obligación, es un gusto. Y cómo organizar el tiempo, creo que eso depende de cuáles son los compromisos que tengo enfrente a mí. Si es un repertorio que tengo que mantener o si es un repertorio que tengo que aprender, me llevará tiempos diferentes.
y me llevará a una estrategia diferente también. Eh, una práctica como la que haré hoy, porque tomé un vuelo hace 2 días y estoy todavía cansada físicamente, entonces va a ser una práctica suave, donde voy a ablandar los dedos y sobre todo se va a tratar seguramente más de técnica y de ablandar un poco la musculatura, ¿verdad? Para que entonces el proceso de tocar sea más placentero. Ujú. Y luego muy probablemente vaya a revisar el repertorio que tengo que tocar pronto. Y creo que es muy importante siempre para la construcción eh, de tu capacidad musical con el instrumento. Creo que es muy importante que puedas balancear siempre tu trabajo técnico con el trabajo en la búsqueda musical, ¿no? Ujú. Eh, es decir, cuando tus dedos empiezan a responder a los llamados de tu corazón y de tu música, es porque has pasado tiempo también desarrollando tu técnica, ¿no? Entonces es importante hacer ejercicios. Eso tú le irás guiando a tus alumnos qué ejercicios está capacitado para hacer, pero es importante siempre tener la guía de un maestro experiente, ¿no? Que te vaya guiando en ese camino. Y muy importante, algo que un alumno tuyo y que luego fue alumno mío siempre tiene como receta y que es la práctica lenta, ¿no? Que esa es una práctica que te permite visualizar bien en dónde estás parado, ¿no? Sí. Y que creo que es una receta también importante. Así que bueno, un balance entre la técnica, la música, y luego siempre tratar de incorporar un nuevo repertorio que vaya también renovando tu propuesta. Ok, ok. Maestra, su guitarra, bueno, siempre se habla de su guitarra, la rojita, bueno, que tuvo un percance, pues hace unos meses, ¿no? Pero cuéntenos un poco de su guitarra, ¿no? ¿De quién, de qué luthier es? Siempre es importante también mencionar el luthier, claramente. Dependemos de los luthieres, que hagan un buen instrumento. Entonces, bueno, un gran reconocimiento a los luthieres, que son unos artistas de esos instrumentos, ¿no? Porque ellos son unos artistas. Entonces, cuéntenos un poco de su guitarra, pues, quién es el luthier y bueno, esa conexión con el instrumento, ¿no? Que a mí siempre me ha llamado la atención. Hay algunos guitarristas, bueno, que incluso he conversado con ellos y bueno, no es tan relevante el tema. Pero hay otros que sí, por ejemplo, yo soy uno de los que sí, yo tengo una conexión con mi guitarra, digamos que mágica, ¿no? Y veo en el caso suyo, pues que también, ¿no? Tiene una guitarra la cual quiere muchísimo. Cuéntenos un poco de su guitarra, de quién es, y bueno, también lo sucedido y cómo llega nuevamente a sus brazos, la guitarra. Pero mi guitarra es una guitarra hecha por Michael O'Leary, que es un constructor irlandés. Lo puedes encontrar en o'learyguitars.com. Ujú, Oleari sería en español, ¿verdad? ujú, Le conocí hace unos años cuando fui a tocar un concierto a Irlanda. Era una serie de guitarra que se llamaba Great Houses of Ireland. Una ujú, serie no de guitarra, una serie de música. Y este era un concierto con el maestro John Philly. Y con John Philly teníamos que tocar a dúo. Él es el gran maestro de la guitarra irlandesa, ¿no? ujú. Y en ese momento la guitarra que yo tocaba estaba sobrepasada en volumen por la guitarra que tocaba John Philly, tocaba una Damandler. Ok, Entonces, a pesar de que yo tengo un sonido que no es un sonido pequeño, es un sonido grande, igual John Philly me ganaba, ¿no? Entonces, no es que me interesara sonar más que John, es que a los efectos de tocar a dúo necesitábamos claro. equilibrar el sonido. Ujú, Entonces me presenta la posibilidad de usar un instrumento que él tenía que había sido hecho justamente por Michael O'Leary. Y al final esa es la guitarra que usé en ese concierto. ok, Vino Michael al concierto y por supuesto ahí le encargué que me hiciera una guitarra. Y estoy tocando estos instrumentos desde aquel tiempo, ¿verdad? La primera guitarra que él me hizo se llamó La Gordita, fue una guitarra muy pesada, ¿no?
Ujú. La siguiente guitarra, la Baby, ¿verdad? Que todavía la tengo, a pesar de que no la estoy usando, o sea, la usó un tiempo Andrés, la Ok. tengo en Berkeley, porque esa se me cayó y se le rompió la cabeza. Entonces esa guitarra, Michael no se siente seguro que viaje con ella. Entonces sí la tengo en Berkeley, en donde doy clases, ¿verdad? Y la usan algunos alumnos míos también cuando necesitan, como fue el caso de Andrés. Y luego ella me hizo esta, que es la rojita, que es la guitarra que tengo ahora conmigo. Y es una guitarra que tiene una tapa de cedro, es una guitarra que tiene un fondo bastante compacto, que permite hacer que la tapa vibre mucho, ¿verdad? Es una tapa muy vibrante, ¿verdad? ¿Y qué más puedo contarte de ella? Tiene un sonido muy hermoso, sonido muy noble, digo yo, ¿verdad? Porque es un sonido que tiene como esa calidez que buscamos y al mismo tiempo también la potencia, ¿no? Sí, Por eso es que digo siempre que tiene un sonido muy noble, porque tiene esa combinación de las dos cosas, ¿no? Hacer una guitarra potente al tiempo que es una guitarra muy dulce. claro. Y hace muchos años que la toco, ahora estamos en el año 2022. 2022. Ujú. Mi guitarra la tengo desde el 2008, así que son unos cuantos años ya con ella. Sí, sí. Bravo. Y con esa guitarra es que toca en su último disco, ¿no? En Ujú. Legados, sí. Así es con ella. Yo pensé que ya iba a ser el último disco que íbamos a grabar juntas, pero al Sí. final resultó que no, resultó que volvió otra vez y bueno, y aquí estamos ya preparándonos para las nuevas aventuras que habremos de Sí. transitar. Claro, los que no lo saben, pues bueno, a la maestra le robaron la guitarra y bueno, luego, pues por gracia, bueno, digamos divina, pues logró recuperar la guitarra nuevamente, ¿no? Por eso, bueno, Increíble, una persona que le compró el instrumento, ¿no? Y que decidió hacer lo correcto, ¿no? Que sí, es que la guitarra volviera a su legítima dueña, ¿no? Entonces, nada, estoy muy agradecida a esa persona, ¿no? Que decidió hacer lo correcto. claro, claro. Maestra, bueno, también quiero hablar un poquito del disco, pero antes, bueno, también leyendo un poco de usted, ¿no? Hay un proyecto que vi que hacía que me llamó mucho la atención. Yo siempre he sido pues un amante y dedicado mucho a la parte docente. Yo tengo 20 años también dando clases de música, clases de guitarra. Por eso surge este proyecto también de Academia Internacional de Guitarra, porque bueno, siento que es algo importante, ¿no? También la parte de la docencia. Pero veo que en el Paraguay usted tenía un proyecto que se llamaba Gira Colegios con Berta Rojas, donde daba conciertos y charlas a los colegios, cosa que me pareció Así pues es. genial, ¿no? Cuéntenos un poquitico sobre esa experiencia, ¿no? Y bueno, ¿cómo nace esa idea de hacer conciertos para los jóvenes que conozcan la guitarra? Tú sabes que esa no es una idea mía, en Ok. realidad. Fue una idea de los jóvenes del colegio Goethe, el colegio en Paraguay, que me invitan a hacer un encuentro con ellos. Ujú, Y yo me fui, llevé la guitarra, pasé una hora charlando con ellos y pasé tan bien esa ujú, mañana. Que entonces dije, bueno, ¿y qué pasa si hacemos esto mismo en otros colegios? ujú, Y así un poco que surgió de aquella invitación, de aquella necesidad que tuvo este colegio, ¿no? Y esa invitación, ¿no? Y luego ese proyecto fue acogido con tanto cariño por tantos colegios de Paraguay que terminó siendo un proyecto de 10 años. eh, de más o menos visitar unas 10 sedes por año, ¿verdad? Por lo cual le tocaban muchísimos colegios de mi país y calculamos nosotros que por encima de 50.000 jóvenes han asistido en total, ¿no? En esos ujú, 10 años a estos encuentros. Ha sido una experiencia muy hermosa porque he escuchado la voz de la generación de jóvenes en Paraguay, he escuchado el sentir de ellos y he podido conversar y tocar para ellos, ¿no?
Así que me siento muy, muy agradecida por aquella oportunidad que abrieron para mí los jóvenes del Colegio Goethe con esa invitación y el camino que eso permitió construir. Bien, bien, genial. Gracias. Realmente, bueno, me quería tocar un poquito ese tema, ¿no? Siempre la parte educativa, bueno, es fundamental, ¿no? Maestra, bueno, su último disco, Legados, genial. Eh, Cuéntenos un poco del disco, cómo surge esta idea, pues los temas, los cuales componen el disco. Veo que, bueno, hay como cuatro compositores presentes allí, de los cuales, bueno, son dos figuras femeninas muy importantes. Cuéntenos un poco del disco en el cual, bueno, se encuentra incluso haciendo giras permanentemente en la actualidad. Cuéntenos un poquito del disco. Bueno, el disco se llama Legado, como bien decías, y pretende traer a la conversación a mujeres pioneras de la guitarra clásica, de Ujú, quienes no muchas veces se habla, pero que son parte también de la historia de este instrumento. Entonces allí le rindo tributo a la gran virtuosa del siglo XX de la guitarra que ha sido la maestra Ida Presti ujú, y a la gran o la primera gran concertista de guitarra clásica que tuvo América Latina, que ha sido María Luisa Nido, ¿no? ujú. Entonces a través de obras que ellas escribieron, obras que arreglaron también y obras que les fueron dedicadas, se hace como el arco de este disco. Ujú, El disco también tiene una primera grabación de una obra de Serge Assad que ujú, se llama Anido's Portrait, que describe los viajes de María Luisa Anido, desde su niñez en la Argentina con la chacarera, pasando por un zapateado, que es el segundo movimiento, que describe su visita a España, un tercer movimiento sí que es un aire de Kalinka que se llama Bariñe, y un último movimiento que es una salsa, ¿no? ujú. Que describe también su paso por Cuba. Y con esos cuatro movimientos hace como una pincelada a la vida de María Luisa Anido, utilizando anagramas musicales. Es decir, él asigna a cada letra del nombre de María Luisa o Mimita, que es su apodo, le asigna un sonido y así entonces encuentra los temas de la obra. Entonces son motivos melódicos que se desprenden del nombre de María Luisa Nido. Es una Ok. obra que comisioné al maestro Sergio Assad y que tengo el honor de hacer esa grabación. Así que este es mi intento por traer esos nombres a la conversación y Ujú. que cuando hablamos de los grandes nombres de la guitarra clásica, pues no sean solamente hombres, sino también estén ellas, ¿no? Que siempre Claro. estuvieron, ¿no? Claro, claro, por supuesto. El video, vi, bueno, varias veces he visto su video en este caso también del disco. Genial, ¿no? Me pareció también, pues todo el tema del vestuario del video, muy, muy artístico. No sé si quiere contarnos un poquito la experiencia también de ese video. Bueno, el tema también, en este caso, y dile for Ida, cuéntenos un poquito del video, esa experiencia, pues, con ese traje, pues, blanco y negro en el teatro. Cuéntenos un poquito. Ujú, Sabes que cuando tú te lanzas a la aventura de hacer un video, ujú, convocas a tu equipo, ¿no? El equipo con el que vas a trabajar. Y luego te sumerges a una aventura creativa, ¿no? Donde cada una de las partes pone lo suyo, ¿no? Y en el caso nuestro, pues era la aventura, ¿no? De trabajar con un gran diseñador paraguayo, una gran estilista, eh, diseñador de moda sí. paraguayo, ¿no? Ujú, Eh, eh, Trabajar con una videógrafa que es además fantástica, ¿verdad? Y convocar esos saberes, ¿no? De cada una de estas áreas, ¿no? E ir con ellos a esta aventura, entregándote, entregándote. Ellos conocían la música, me conocen a mí, conocen mi cuerpo, mis posibilidades, ¿verdad? Yo no soy una actriz, ni mucho menos, ¿verdad? Soy una guitarrista.
Ujú. Entonces, desde ese lugar, ¿no? De total respeto también a lo que cada uno de ellos tiene para aportar, nos lanzamos a esta aventura creativa. El escenario que ese sí lo elegí yo, el escenario era el Teatro Municipal de Asunción. Ok. Es un teatro muy, muy hermoso. Ujú. Entonces la idea también era con ese traje como llenar el espacio, ¿no? De ese teatro. Así que nada, me siento muy contenta del resultado de ese video. Es un video diferente. Ujú. Es un video que tiene esa convocatoria, como te decía, ¿verdad? Esos saberes de gente que trabaja en mundos muy distintos y que se combinan todos al servicio del arte, al servicio de una obra que quería su espacio y quería ganarse ese lugar. Sí, muy bonito. Bueno, todo el mundo a ver el video porque realmente está muy bonito el video. Bueno, obviamente la música, claramente. Y bueno, toda la parte visual, ¿no? Atrapa mucho, ¿no? En este caso, ese vestido, ¿no? Maestra, bueno, ya finalizando, bueno, con todo este tema, ya hemos venido saliendo de la pandemia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue esa etapa de 2 años de pandemia? Pues en este caso, una maestra tan activa que está acostumbrada a tocar permanentemente. Bueno, también el tema de las clases. Bueno, ¿cómo fue su experiencia con esto de la pandemia? También, bueno, con esto de la virtualidad, que aunque, bueno, ya tiene rato que está ahí presente, ¿no? Esto de las videollamadas y todo lo demás, pero bueno, con la pandemia se intensificó porque no podíamos tener contacto. ¿Cómo le fue a usted con estos 2 años de pandemia? ¿Cómo se sintió en relación a, bueno, a estar ahora en la casa y no poder dar conciertos, no poder dar las clases de forma presencial? ¿Cómo le fue con eso? En realidad, el tiempo de pandemia ha sido muy diferente para distinta gente, ¿no? Ujú. Como que tuvimos que encontrarnos de repente con la muerte, ¿no? Que tocaba nuestra puerta, ¿eh? Ujú. Había que cuidarse, había que lanzarse a la aventura de aprender a vivir de formas distintas. Y también en el caso mío tengo que darle las gracias a que yo tenía un trabajo en una universidad como Berkeley College, ¿verdad? Que me permitió seguir teniendo trabajo, que no fue el caso de mucha gente, ¿no? Ujú. Así que la pandemia nos llevó por caminos distintos conforme teníamos que responder a la situación que cada quien tuvo que vivir. En mi caso también la posibilidad de parar es una oportunidad que yo agradezco mucho. Claro. Suena raro agradecerle algo a la pandemia que nos enfrentó a la muerte, pero sin embargo en mi caso sí debo agradecer uno que haya tenido trabajo y luego la oportunidad de parar, ¿no? Sin que parar significara perder todo, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, a pesar de que los conciertos se llamaron a silencio, también ese silencio me permitió a mí encontrar no sé, mucha sabiduría en ese silencio. Ujú. Eh, a mí me gusta pensar en ese tiempo de pandemia como un tiempo de parar, de repensarse, de reconstruirse y de salir al mundo desde otro lugar. Así que todo eso a mí me permitió la pandemia. En cuanto a lo profesional, menos conciertos, por supuesto, excepto un par de home sessions que hice desde casa, Ujú. que también están ahí disponibles, ¿no? Hay momentos, creo yo, muy hermosos musicalmente que los hemos hecho en esos home sessions. Eh, y nada, en cuanto a la docencia, Berkeley como que nos enseñó cómo enseñar desde nuestros hogares, nos equiparon con todo lo que necesitábamos para hacer bien nuestro trabajo y pues ahí salimos a darle una respuesta a nuestros alumnos que también nos permitieron desde una cámara y de un micrófono
hacer música, ¿no? Ujú. Así que para nosotros la vida tuvo más silencio, y tratamos también de seguir haciendo música en la medida que fuimos pudiendo hacerlo. Vale. Así que nada, es la historia de todos nosotros, ¿no? Pasamos a comunicarnos a través de estas camaritas en una pantalla, y tratamos de encontrar la humanidad detrás de una computadora todavía, ¿no? Vale, excelente, maestra, gracias. Bueno, ya, bueno, finalizando, maestra, pues una conversación realmente muy grata, la cual me emociona mucho poder compartir con usted un poquito, que nos cuente brevemente su historia, cómo inicia, pues hasta la actualidad en los proyectos que se encuentra con su disco. Y bueno, muy agradecido con usted por haber aceptado esta invitación a conversar con, en este caso conmigo, para este programa, El Camino a la Guitarra. Bueno, cabe destacar que esta conversación, bueno, saldrá el 30 de julio en el canal de YouTube de la Academia, Academia Internacional de Guitarra Víctor Santaella, al cual, bueno, claramente llamo a todos que vean la entrevista, que se suscriban al canal, cosa que es importante para continuar con este proyecto, con este trabajo. Entonces, maestra, súper agradecido por este rato conversando con usted. Y bueno, la dejo para que se despida, y bueno, que invite también a las personas a que vean en este caso la entrevista, ¿no? Bueno, Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad de conocerte y conversar un poco contigo. Eh, Muy contenta además de conocer a quien ha sido maestro de mi querido Andrés Guerra, alumno de Berkeley, ganador del Gifter Award, ¿no? Del Latin Grammy Foundation. Así que muy contenta, ¿no? De poder compartir contigo en esta mañana. Te deseo, por supuesto, todo lo mejor y quedamos siempre en contacto, querido Víctor, así como todas las personas que están en contacto contigo y que te siguen. Muchas gracias. Vale, gracias, maestra. Bueno, eso es con una frase que siempre termino el programa, siempre en contacto. Muchas gracias, maestra, y bueno, seguimos en contacto y un fuerte abrazo. Chao, chao. Bueno, hasta luego. Chao, chao.